ya está. Me gustaría empezar como directamente preguntándole en el proceso como... Voy a empezar por el contenido en sí, de cómo fue el proceso de búsqueda. Como que en el Vale. proceso de búsqueda siempre hay algo, ¿no? Como sorpresas que uno se encuentra en el camino, decir, ah, mirá, como que hay una cosa que me lleva a otra cosa, que me lleva a otra cosa, y por ahí es una manera también de ver la complejidad del tema, ¿no? Que hasta que uno no se pone a investigar, no se da cuenta por ahí bueno, un poco lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Sí, ¿Qué onda? ¿Qué les pasó ahí en ese proceso? de investigación sobre el Sí, tarot. sí. Bueno, empiezo yo. Sé algo de tarot, pero como que nunca profundicé. Y me encuentro eso, que literal es como un mundo, ¿no? Ahora viendo la carta del tarot. Es como... también como es... Depende la pregunta, la interpretación, ¿no? Y... Nada, es profundo. Me gusta igual. Ujú. Mm. Para mí fue un proceso nuevo, por más de que yo quizás ya estoy más inmersa en el mundo, pero fue un proceso nuevo porque de alguna manera mi inmersión era más intuitiva. Y por más que he estudiado de una manera más teórica, para esta charla sentí que es puramente hablar, más que el tarot es hablar sobre el tarot. Entonces como el encuentro con lo teórico. Claro. Y estuvo bien, fue un desafío para mí, pero estuvo muy bien. ¿Qué es lo primero como que fuiste a buscar vos cuando tenías que buscar de tarot? Es decir, ¿cuál fue la esencia que buscaste cuando... ¿Por dónde arrancar? ¿Para esta charla? ¿O en Sí, general? sí, ¿cuál fue como la pregunta o la búsqueda que te guió como... Bueno, principalmente, ¿qué es un arquetipo? Porque como que estudié sobre el arquetipo y el tarot. Entonces, principalmente saber qué es, porque es una palabra que yo tengo muy arraigada, arquetipo, que entiendo lo que es, pero cuando uno lo busca, se mete y se sumerge en un montón de otras cosas nuevas sobre qué es. Por ahí empecé y se fue disparando por otros lados después, pero O sea, como por que ahí empezó. arranca por el arquetipo. Sí. Esa es como el núcleo de la cuestión también de tu investigación con respecto al tarot. De mi En- investigación de hoy, sí. y es muy importante, ¿no? Digamos, porque es algo también como básico del tarot. Exacto. Por lo menos de los arcanos mayores, diría yo. Sí. En los arcanos menores ya no se trabaja como una cuestión tan arquetípica, de hecho no tienen nombre. Acá está un poco difícil, ¿no? Como que Sí, miro a sí, una sí. o No, mira la no, otra, sí. o miro a cámara directamente. Bueno, bien. ¿Te gustaría empezar explicando eso o qué? Bueno, sí. Hay arcanos, están los arcanos menores y los arcanos mayores. Los arcanos mayores son los que se rigen de alguna manera por los arquetipos. Arquetipos, la palabra significa arque, que es como núcleo, raíz, centro, es como algo que nace. Arque significa como algo que nace, ¿no? Que nace ahí, que inicia ahí, como un inicio. Y tipo como un modelo, un ejemplo, entonces es como un modelo de algo que está ahí, de una base, ¿no? Como algo que se repite, luego se convierte en un patrón, un arquetipo se convierte en un patrón. ¿Qué es un arquetipo, por ejemplo? Lo femenino, lo masculino, la madre, el padre, algo que se repite en la mayoría de los seres humanos. Todos tenemos mamá, todos tenemos papá de alguna manera u otra. Eh, Como un patrón, ¿no? Dijiste hoy. exacto, patrón. Claro. Es un patrón. Patrón. Eso significa en sí arquetipo. Bueno, Carl Gustav Jung, ya no sé cómo se pronuncia exactamente, lo empieza a estudiar, descubre que hay un patrón justamente que se repite en los seres humanos a través de la humanidad, a partir de lo que los seres humanos fueron evolucionando y cultivándose. Eh, entonces comprende eso y lo introduce al psicoanálisis y además él empieza a investigar con las cartas de tarot y a partir de ahí comprende que las cartas de tarot hay como, bueno, los arcanos mayores corresponden a arquetipos, que es un viaje al final de este llamado viaje del héroe de Hércules, es también algo que se repite. Eh, Claro, como la vida misma, ¿no? Como exacto. un viaje. Ciclos. Claro. Ujú. Mm. Por eso las cartas son tan potentes para autoanalizarse. Porque la mejor manera de aprender a hacer tarot es haciéndoselo a uno mismo, porque es en realidad una herramienta de autodescubrimiento. Para conocerte a vos mismo es una buena herramienta
de los mensajes encriptados y los arquetipos encriptados que hay en cada carta, uno puede descubrir a través de nuestro subconsciente, inconsciente, lo que nos está sucediendo y cómo podemos mejorar nuestra vida. Ujú. Está buenísimo. Y dijiste algo también interesante que también voy a enganchar con eso, como el propósito del tarot. No sé qué encontraron un poco ustedes cada uno como... Es una herramienta, ¿no? Estamos de acuerdo que es una herramienta, algo que nos sirve, pero ¿para qué? Porque tiene varias utilidades. En principio la que más se conoce usualmente es como la de adivinar, ¿no? Adivinación, Como claro. oráculo, que significa en realidad la adivinación del futuro, de las cosas que van a pasar, ¿no? Como un mapa, digamos, cósmico, microcósmico, macrocósmico, de qué es lo que va a suceder. ¿Qué encontraron en cuanto a eso? ¿Una herramienta para qué? ¿Se puede usar también para otras cosas, solo para adivinar o cómo? Bueno, como dijo ella, también de autoconocimiento, ¿no? Ujú. Yo creo que el tema de la adivinación está un poco profanizado con estas personas que justamente juegan con el tarot de una manera adivinatoria cuando para mí puntualmente en realidad no tiene que ver con la visión de qué te va a pasar en el futuro, sino cómo podés hacer que eso que querés te suceda a través de la construcción del presente. O cómo resolver un inconveniente, ¿no? Que Exacto. algo que quieras resolver. Al final el autoconocimiento no es más que trabajo personal sobre uno mismo y trabajo real, no material. Claro. O sea que digamos también como, aparte del tarot como ventana, en el sentido de una ventana que nos permite ver qué hay afuera, también el tarot como espejo, ¿no? Como que en realidad más que ver afuera estás viendo más hacia adentro, como una manera de verse. Exacto. Y acá yo había preparado, bueno, voy a arrancar un poquito con lo que yo preparé, es sobre el mito de Apolo cuando lucha con Pitia, ¿no? Es una cosa muy rara, que yo lo descubrí leyendo un libro muy de casualidad, que en realidad hablaba del oráculo de Delfos y decir de dónde proviene, ¿no? Este oráculo griego que era tan conocido y que toda la gente iba y que hay un montón de mitos y frases que salen de ahí. En realidad todo tiene su origen porque Hera, que es la esposa de Zeus, bueno, de los grandes dioses, ¿no? Como Zeus, el dios más importante del Olimpo, Hera era muy celosa. De hecho, habría para mí que hacer una investigación, porque en realidad tiene un montón de complejos ella dentro de la mitología, siempre está celosa porque Zeus está con otras mujeres, también, ¿no? Porque Zeus está con otras mujeres y entonces manda como maldiciones a todo el mundo, ¿viste? Manda matar o que sufran penas, todo por sus celos, por su envidia, por sus miedos también. Pero bueno, no se trata de eso en este tema, pero me pareció interesante como aspectos psicológicos también de los dioses, ¿no? Que no son dioses, digamos, perfectos en el Olimpo griego. Es que son arquetipos, en realidad. Ahí va, ahí va, claro. Es la manera de explicar ciertas acciones, me parece, Ujú, de los humanos, ¿no? ujú. O del inconsciente colectivo, en realidad. Claro, tratar de entendernos, ¿no? Claro, O sea que al final entendernos, tal tenemos cual. esas... Pero es como decíamos en la primera clase, ¿no? Como los mitos en realidad nos van como guiando o moldeando, exacto. Wow, me encantan los mitos. Es Claro, como que... porque arquetipo igual inconsciente colectivo. Sería Claro, esa exacto, la manera- exacto. la manera El más sol es el fácil de sol, o explicarlo. se puede representar el padre, claro. No, pero me gustó la palabra patrones. Lo que dijiste, patrones, como que también hay patrones en imágenes, ¿no? Por ahí las plantas forman ciertos patrones. O sea, puede ser un patrón visual o un patrón de comportamiento, como algo que está ahí. Bueno, entonces básicamente, Apolo, que es hijo de Zeus, con una mujer que, bueno, Zeus tuvo este hijo y otro más, pero Hera obviamente no quería, fue todo como un engaño, entonces finalmente Apolo tiene que combatir contra Pitia, que era una gran pitón, enorme, mitológica, imagínate lo que sería eso, ¿no? Cuestiones que pelean y Apolo termina venciendo, termina ganando, la termina matando, y como esta pitón tenía poderes oraculares, como que era un ser mitológico que tenía poderes de ver el futuro y de ciertas otras magias, entonces como que Apolo se condecora, dice, y ahora que maté a Pitia tengo el poder que ella tenía, entonces se pasa a llamar, bueno, ahora no lo tengo acá anotado porque me pareció un detalle, pero era Apolo Pitis, algo así era, como que cambia su nombre incluso porque ahora adquiere otro poder por vencer a ese animal. Entonces agarra el cadáver de la gran serpiente, de la gran pitón, y la tira a un hueco ahí en el monte Parnaso, que era donde vivía esta pitón, que queda muy cerca de Delfos, ¿no? Son como unas montañas y se forman como unos cráteres y ahí es donde tira el cuerpo, Apolo. Entonces el mito va después de que unos campesinos
estaban caminando por esa zona, se asoman a este hueco y sienten un olor extraño. Pero luego de sentir ese olor, además, empiezan a tener como visiones de futuro, empiezan a ver lo que va a pasar y empiezan a tener como esta conexión mística, como este éxtasis místico de visiones. Y se dan cuenta de que hay algo. Digamos, finalmente cuando descubren esto deciden construir ahí el templo donde era el oráculo de Delfos, dedicado al dios Apolo, a quien supuestamente canalizaban. Esto como ya una parte no mitológica, ¿no? Una parte supuestamente real, donde agarraban, ¿de dónde sale la palabra pitonisa? Bueno, va un poco por ahí. O sea, Pitia, que era la serpiente, la gran Pitón, que es matada por Apolo, y después, cuando las personas iban a ese lugar, ¿no? Donde salían como esos gases del cuerpo que se estaba como en putrefacción, tenía un efecto psicodélico en la persona, era como si fuese una droga. Entonces ahí es donde empezaban a canalizar y a adivinar, era como que iban más allá de su ego y se conectaban con otra cosa. Entonces es muy curioso, hay una imagen muy buena que es como un hoyo, como un pozo muy grande donde estaba el cuerpo abajo, y acá formaban como un trípode, ¿no? Como uniendo dos palos y uniendo uno más. Y ahí en ese trípode había un asiento, donde la pitonisa se subía, o sea que quedaba suspendida, digamos, en el aire, justo arriba de este hueco. Y era ahí donde después de estar unos minutos, había todo un proceso de selección también. ¿Quién iba a hablar con el oráculo y preguntarle qué? Había una serie de pruebas, no es que iba cualquiera. Pero es verdad que había durante mucho tiempo que iban muchísimas personas. Entonces había 3 pitonisas para toda la demanda que había, ¿no? Entonces se ponía ahí y básicamente iba con una pregunta bien formulada. Había unos sacerdotes fuera que se encargaban como de purgar la pregunta, ¿no? De que vaya con la pregunta más exacta posible para encontrar una respuesta lo más clara posible. Claro. Porque el oráculo tampoco se trata de dar como respuestas directas, sino más bien simbólicas. Entonces, bueno, llegaban ahí y comunicaban lo que supuestamente el dios Apolo, que se metía dentro de ellas, canalizaban el mensaje que tenían. Así que de ahí nace un poco como el tema de la pitonisa, del oráculo, por lo menos en cuanto a Grecia, ¿no? El mito griego. Como un éxtasis también mental, ¿no? Como una droga, como un psicoactivo que activa otra parte del cerebro, otra de las cosas que estuvimos hablando también estos días, cómo se vuelve a conectar, ¿no? Con un estímulo químico que los saca y los hace conectar como en un estadio místico. Qué importante lo de la pregunta, ¿no? Formular bien la pregunta, porque si vos si la pregunta es media vaga, la respuesta va a ser medio vaga. Exacto. También, ¿no? Entonces, si vos querés como una buena respuesta, tiene que ser bien formulada la pregunta. Claro, porque digamos, el primer problema es no saber qué buscas. Claro. ¿Qué es la pregunta, no? Si no sabes exactamente qué es lo que estás buscando, no hay respuesta que te pueda valer. Claro. Está la película esta muy buena que vimos, la del Al diablo con el diablo, no sé si la viste vos. Pero la nombramos un par de veces. Bueno, se basa básicamente en esto, ¿no? En realizar, él no hace una pregunta, sino que pide un deseo. Pero básicamente de pedir bien tu deseo. Claro. ¿Qué deseas realmente, no? Como que el tipo desea ser millonario y que una mujer lo quiera. Bueno, ok, le cumple el deseo. La cuestión es que el tipo era millonario y era un delincuente que lo seguía la policía, todos lo querían matar, no tenía amigos. Entonces, claro, el deseo no era ese. El deseo es un poco más como complejo. Digo, no es solamente eso. No es solamente ser millonario, sino cosas más básicas. ¿Cómo por ahí de última? ¿Cómo querés ser millonario, no? Exacto. ¿Cómo querés vivir? ¿Cómo querés vivir, sí? Y bueno, voy a agregar alguna cosa más porque yo estudié un poco lo del símbolo. Básicamente, ¿por qué? Porque las cartas tienen símbolos, digamos que son dibujos, son pinturas. Son pinturas. Es verdad que los arcanos mayores tienen como letras y números, ¿no? Eso como la otra parte. Tienen palabras, como el loco o el mago, y tienen números también que nos dan como otro significado, pero está la parte donde está pintada que básicamente trabaja con la simbología. Entonces, estudiar un poco qué es la simbología para entender un poco más de qué trata el tarot. Y encontré una definición de Jung muy buena. Dice, el símbolo. El símbolo es un término, un nombre o una pintura. Un término, un nombre, ¿no? O sea que el nombre de la carta también es un símbolo.
y en realidad, como vimos también un término, en realidad que las letras hebreas, ¿no? Porque está vinculado en un punto el tarot con la cábala, que cada letra representa una carta del tarot y cada letra también representa un número. O sea que son todos símbolos, digamos, que son 3 símbolos que hay en las cartas. O una pintura que puede ser conocida en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio, representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. Esa es la definición de símbolo. ¿Qué es un símbolo? O sea, por un lado puedes tener una rueda, ¿no? Que es un símbolo y que represente algo, como decía, algo diario, algo cotidiano. Una rueda de un auto, una rueda de cualquier tipo de rueda, ¿no? Que uno conoce. Y es como que tiene ese significado, por un lado superficial, pero por otro lado un significado oculto, vago, desconocido. Claro. Es como que entras al sector de las tinieblas, en el sentido que no ves. Al sector del subconsciente, ¿no? Porque por más de que nosotros, es como esto, ¿no? No sabemos que sabemos en realidad. Es como si lo estuviéramos leyendo con otra parte nuestra, que la conciencia no es consciente Claro. de lo que está viendo. Pero al final hay algo más profundo que sí, que es este arquetipo, esta memoria colectiva, este inconsciente colectivo. Sí, esa red a la que te conectas. Bueno, un poco también los registros akáshicos, ¿no? Como al final está todo conectado con todo. Exacto. Pero está bueno cómo empieza aquí algún símbolo que parece como algo, quizás hasta puede parecer una tontería, ¿no? Porque es un dibujo, o un término, o lo que sea. Está bien, hay una parte que es más conocida, pero está la otra parte que es oculta, ¿no? Claro. Y esa parte oculta, entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con eso? ¿Y por qué es algo oculto, ¿no? Algo tan sencillo, por ejemplo, como una rueda. ¿Por qué es algo oculto? ¿Por qué nos mete en la dimensión del oculto? Entonces, acá voy a leer una cosita Entonces, más. ¿cómo ¿Sí? era? ¿Un término? Vamos de vuelta. Un término, un nombre o una pintura. Ok. Esto es lo que define Jung, ¿no? Pero Sí. puede llegar a ampliarse, pero en principio lo que él lo define me parece que está bien. Entonces anoté acá que la humanidad utiliza símbolos para representar conceptos de los cuales no sabemos todo. Bueno, es un poco igual también como hablábamos con los números el otro día. Como que en realidad el 2 es infinito y así, como que todos los números. Pero de alguna manera tiene que ser representado y no deja de ser un símbolo el número, ¿no? Exacto, ahí va. Un dibujo, claro. Ajá. Tenemos cierta limitación para captarlos con la mente racional. Claro, es lo que vos decís, como que hasta un punto podés llegar a abarcar algo, ¿no? Pero al final hay algo que se escapa. Y dice que se escapa de qué, que se escapa de la mente racional. Entonces acá divide como el consciente y el inconsciente. Claro. El tarot está más relacionado con el inconsciente, por eso también con la parte oculta, con eso que no se ve. Entonces, porque en el inconsciente hay como una sabiduría mayor, se dice, ¿no? Entonces cuando de repente tiras las cartas y decís, no, esto como puede ser, no es lógico, es como si esa sabiduría mayor estaría sacando esa carta. Es como la intuición, ¿no? Vos sacás una carta y justo te sale el mensaje que necesitabas. ¿Y cómo puede ser que justo necesitaba este mensaje o esta imagen o el agua o la estrella, que la estrella es mi, por ejemplo, ¿no? Porque hay una sabiduría mayor que sabe por dónde ir al final. voy a activar la música que se nos... A ver si hay preguntas letras. Bueno, podemos seguir sin música igual. Sí, estamos muy bien. Yo ni me había dado cuenta de eso. No, yo tampoco. Entonces acá como... Igual ustedes me sacan de tema cuando quieran, pero me parece como algo también importante, algo clave, lo que ella dijo en un punto, de lo que vos hablarse también, como en esta cosa del inconsciente, ¿no? Como consciente y consciente a nivel como global, como que creo que son las grandes divisiones, por lo menos para entender al tarot y otras cosas más profundas todavía. Básicamente, el otro día también vimos lo del cerebro, ¿no? O sea, cómo empieza a unirse. El cerebro se encarga de captar el encéfalo, en realidad, ¿no? Que era todo se encarga de captar todo lo que los sentidos le mandan. Es decir, nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos y todo ese mensaje, todas esas percepciones que tenemos del mundo exterior en principio,
visión, olfativa, el gusto, todo eso, llega al cerebro y el cerebro trabaja con esa información. Lo que pasa es que llega tanta información al cerebro que el cerebro tiene que filtrar, porque si no nos estaríamos volviendo locos. Si ahora mismo vamos a sentir el sillón, el aire, la presión, no sé qué, la luz, si lo sentimos todo en su máximo esplendor, no podríamos concentrarnos. Entonces el cerebro que dice, bueno, yo necesito saber que estoy acá sentado, que me siento frío o calor y que tengo sed y que estoy hablando a la cámara, suponete, ¿no? Entonces dice, esto es lo importante, le damos luz a esto. Es como una linterna en un lugar oscuro. Suponete que acá está todo oscuro. La conciencia sería la luz. Entonces vos alumbrás, pero siempre que estás alumbrando algo, estás dejando sin alumbrar otras cosas. ¿Y qué alumbras? Lo que estás buscando, lo que te conviene alumbrar, ¿no? Entonces ahí va como en realidad el cerebro maneja eso según le conviene, o según lo que cree que le conviene. Porque por ahí hay veces que no nos conviene eso. Y todo lo que no queda iluminado por la conciencia queda oscuro, pero queda en el inconsciente. Es decir, que el inconsciente es mucho más grande que la conciencia. Es como, creo que Jodorowsky da un ejemplo que dice, es como estar en un pequeño barquito en el medio del océano. El océano es el inconsciente, el barquito es nuestra conciencia. Es como que estamos ahí, ¿no? Sin embargo, todas las cosas que el cerebro filtra, que dice, no, esto no me sirve, toda esta información no me sirve, ¿no? Como cosas que yo veo incluso en mi periferia, que no me doy cuenta que las estoy viendo. Pero mi cerebro lo recibe, va a parar al inconsciente, es decir, que hay mucha información. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo algo, ¿no? O en otro momento, y veo un gesto de alguien, por ejemplo, veo un gesto tuyo, que pones algún gesto, pero no lo veo conscientemente, sino como que mi máquina, mi cuerpo lo capta, pero dice, esto no es importante ahora, no se lo mostramos. Sin embargo, hay otro momento donde yo puedo tener una intuición sobre vos, o sobre alguna situación que me pasó, ¿no? Es decir, ¿y por qué siento que Dani X cosa? Porque en realidad yo no tengo nada conscientemente como para pensar o sentir eso. Claro, pero no hay una prueba Porque lo viste física. Con eso que está más allá de tus ojos. Claro. ¿No? También lo viste con los ojos. Sí. Pero quedó oculto. Entonces, ahí salgo también con otra cosa. ¿Cómo hacemos para sacar toda esa gran información que está en el inconsciente para poder utilizarla? Bueno, en esto entra el tarot justamente, porque también ayer leía esto de Jung, ¿no? Que decía, ¿por qué el tarot es una buena herramienta de autoanálisis? Porque su objetivo también es despejar la sombra. Todos, y eso que al ser humano le cuesta ver, todos tenemos una sombra, como la dualidad, ¿no? Una parte positiva, una parte negativa, una sombra, algo que nos cuesta ver o algo con lo que no nos queremos enfrentar, una parte nuestra que nos duele o que justamente el inconsciente también donde están los traumas, ¿no? Donde se acumulan esos traumas de la infancia, los actuales. Entonces, una buena manera de trabajar esa sombra, de por lo menos hacerla consciente, decir, mira, yo soy una persona mezquina, por ejemplo, y eso no lo quiero ver, bueno, ¿cómo lo trabajo? Una herramienta también puede ser el tarot. A través de sus arquetipos te muestra tu espejo. Ahora igual también digo que asociado tenemos como la sombra con algo que está mal, porque quizás también tenemos talentos en la sombra. También, exacto. Pero sin embargo, Los hay. no lo sabemos. Están ocultos atrás del miedo, ¿no? Claro, exacto. Lo mejor de vos está ahí en la sombra también. ¿Sí? No es lo peor, como la gente usualmente cree, ¿sí? Como decís. Y por eso también es una manera de esta gente no como de no querer valorar ese talento, se esconde ahí a través de las excusas. Claro, lo tapo. Sí. Lo pongo ahí en la oscuridad. Sí, es verdad. Sí, le tenemos más miedo a nuestro potencial que a otra cosa. Realmente da mucho miedo saber que uno puede un montón de cosas. En un momento prefiere no creerlo. Bueno, volviendo al tema yo les dije que me quedé pensando en la oscuridad. Es como que todos los días algo pienso en la oscuridad y como que le sigo dando la vuelta. Y pensaba esto también, ¿no? Como cuánto en realidad hay que no vemos que por ahí está bueno ver, ¿no? Y por qué esto del miedo a la oscuridad. Como que sigo, perdón. Porque no aporte nada igual. No, me parece que es como que es lo mismo. Claro, es pero lo está mismo, bueno sí. como vemos como todo se conecta en realidad. Pequeñas cositas que vamos dejando que parece como el cerebro u otras cosas, ¿no? Y terminan apareciendo. O esto de que si tenemos la luz prendida sabemos que ahí está el mueble, que ahí están los libros, todo. Pero si apagamos la luz, en realidad sigue estando ahí, pero como no lo vemos, nos da miedo, nos agarra como
Pero ahí pasa la confianza, ¿no? De confiar de que ahí, todo está bien. Exacto, y ahí también entra un poco la magia innata. Ponele, uno apaga la luz y piensa, va a haber un espíritu, va a haber un fantasma. ¿Y por qué no cuando estás con la luz prendida? Claro. Pero es más probable que es cuando estás en lo oculto, claro. Como que le da más lugar a la superstición también, ¿no? Sí. Como que capaz que hasta los que no creen en fantasmas cuando le apagan la luz empiezan a creer. Sí. ¿No? Sí, total. Qué loco eso también. Bueno, nada, me enganché un poco con eso del inconsciente, me parece, a ver si tengo algo más acá. Bueno, primero, quería hablar de esto, ¿no? Como de vuelta, el proceso. Los sentidos captan del mundo exterior y lo mandan al cerebro, donde el cerebro va a limitar, va a poner un filtro, un filtro grande, ¿no? Pero eso no es todo, sino que nuestros propios sentidos están limitados. Es decir, yo puedo ver una cantidad de frecuencias lumínicas limitada. Hay cosas que yo no puedo ver las ondas infrarrojas, ultravioleta y muchas otras más, ¿no? Que forman parte del mundo, como hay colores que nosotros no vemos y otros animales sí ven, o ven menos o ven más, ¿no? Como lo mismo el oído escucha ciertas frecuencias, por arriba y por abajo no se escucha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como hay un mundo mucho más grande del que nosotros podemos percibir, primero por la limitación de nuestros sentidos y después encima el cerebro eso lo comprime más todavía. Entonces, ¿cuál es la importancia del inconsciente? Bueno, el inconsciente, todo eso que no puede procesar el cerebro, dice, lo mandamos para el inconsciente. Queda como no procesado por la conciencia. Es que cuántas veces, perdón que te corte, pero cuántas veces nosotros ahora en la adultez despertamos cosas de niños que nos han dolido, que nos han dicho, o de repente algo que vivimos, que te acordás cuando sos grande y dije, wow, ¿por qué? Claro. Porque cuando eras un niño no estabas capacitado para procesarlo. Para procesar. Sí. Claro, pero dice un ejemplo muy lindo, dice, si nosotros vemos un auto, ¿no? Que viene así, y dobla la esquina el coche, desaparece, ¿no? No lo vemos más. Sin embargo, el coche sigue ahí, ¿no? No claro. Suponemos que por el hecho de nosotros no verlo, se esfumó, desapareció, simplemente salió de nuestro campo de visión. Esto explica lo mismo con el tema del inconsciente, como a veces uno cree como, bueno, trabajo con ciertas cosas, pero todo eso que no se ve, todos esos autos que doblan en la esquina, queda en nuestro inconsciente y siguen operando, siguen operativos. Por eso él habla de la fuerza, ¿no? de la energía psíquica, de todos esos elementos simbólicos que habitan ahí en esa dimensión inconsciente, cómo siguen operando. O sea, básicamente manejan tu vida desde lo invisible. Entonces vos ni siquiera sabés qué hay ahí. Entonces por eso también la importancia de cómo hacer visible lo invisible. Bueno, me acuerdo un par de procedimientos. Uno es la intuición. Es decir, mediante la intuición uno saca información que hay en el subconsciente alojada y como de alguna manera la hace consciente, ¿no? Aunque como decía, uno por ahí no entiende bien por qué siento esto, esta mala sensación o esta buena sensación, como que no la puedo explicar racionalmente, lo siento. Esa es la intuición, ¿no? Siento esto y bueno, déjate guiar por tu intuición. Bueno, la intuición no es algo como una locura, es decir, viene de un lado, viene del inconsciente. Pasa que por ahí no tenemos elementos para racionalizarlo, pero está ahí. Otra manera en que el inconsciente se comunica con nosotros puede ser con una meditación profunda, una reflexión también profunda sobre algún tema como esto, lo que decías vos, ponernos a hablar sobre ciertos traumas o sobre cierto momento en nuestra vida y llevar la conciencia hacia ahí, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaba? ¿Cómo era? Y tratar de tirar del hilo. Eso también es una manera en la que podemos recuperar. Para mí un buen ejercicio en cuanto a eso es volver a tu casa, a la casa de tu infancia y recordar, es una tontería pero de verdad, y empezar a recordar, empezar a caminar, recordar el suelo, recordar las paredes, recordar la cerradura de la puerta, el picaporte, recordar y ahí ya estás con los ojos cerrados y ahí empieza a vivir ahí hasta que se te aparezcan los arquetipos. Claro. El olor. Ese es fuerte, pero está bueno. Sí. Otra de las maneras, que no son muchas tampoco, el sueño, algo que también Jung estudia mucho. Sí, eso te iba a decir, que para mí a través del sueño, hay un montón de información que se puede sacar. Claro. Y además es puro arquetipo también los sueños.
Y también por lo que estudié es como una manera que tiene el inconsciente de, bueno, de comunicarse con nosotros, ¿no? Es como que también nos quiere hablar a veces, Sí, pero sí, no sí. sabe cómo, porque imagínate que es mudo, sordo, ciego y no tiene esa manera de expresarse. Entonces en el sueño es como quizá una mejor manera de poder mostrar cómo es su mundo, que como son imágenes, también puede haber palabras, puede haber, digamos, texto también, ¿no? Pero sobre todo es como una sensación y una imagen de algo que pasa, y generalmente es como surrealista, aunque hay sueños también realistas, pero por eso se dan como esos mundos donde por ahí las cosas pueden volar, Sí, Como que no hay límites. sí, claro, no. puede pasar cualquier cosa. Y es muy curioso porque siempre soñamos. El otro día escuchaba, siempre soñamos. Porque quizás a veces no nos acordamos, pero siempre estamos durmiendo, estamos soñando. Sí, Y es muy loco también porque cuando estamos vivos, cuando estamos despiertos y estamos viviendo. O sea, por más que claro. estemos haciendo nada. Y es como, claro, son dos mundos que van en paralelo a la vez, siempre están Claro. activos. Pero cuando estamos despiertos estamos como más concentrados, como que por ahí está ahí más activo el cerebro racional, como de hacer, de mover, qué sé yo, y cuando estás durmiendo, como que ese cerebro, esa parte como que se duerme también y está todo el otro trabajando. Ujú. Ahora, entonces, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente, digamos, sería como la parte oculta, oscura, negra del cerebro, negra en el sentido de que no entra la luz de la conciencia, que hay otra luz, ¿no? Una luz oscura. eh, Donde se alojan todas esas cuestiones que nosotros no podemos procesar racionalmente, ya sean porque no nos sirven, como en esa preselección, no ahora, hay un montón de data que está pasando acá, aunque parece que no, un montón de cosas. Yo podría estar escuchando afuera, ¿no? O sea, mi oído puede captar un poco más allá, pero estoy Sí, más concentrado acá. Entonces todas esas cosas se filtran porque no lo necesitamos. Como que están trabajando muy rápido, ¿no? Ahora en el cerebro, haciendo streaming también online, todo el tiempo. Porque como estás así en vivo no tenés mucho tiempo para pensar, digamos. no, no, no. Estás como fluyendo, ¿no? Entonces, claro, hay procesos acá que son involuntarios, por eso también está como el inconsciente, involuntario. Nosotros no decidimos qué filtrar y qué no filtrar. Aunque hay ciertos ejercicios que podríamos hacer eso, ¿no? Como de vuelta, si vos te concentrás en una cosa, como puede ser en la meditación con una vela, hay un ejercicio que es poner una vela frente tuyo, a la altura de tus ojos, y detrás que haya una pared, ¿no? Una pared. Simplemente un ejercicio de concentración sería observar el fuego de la vela. Solamente eso. Mm, Entonces, de esa manera, claro, estás como conscientemente poniendo tu voluntad en que tu atención va a ser solo voy a ver la vela, no voy a pensar otra cosa o a escuchar. Entonces ahí si lo estás focalizando, estás como practicando. Pero si no, eso se da de manera automática. Y me perdí un poco. El inconsciente, mirá. Sí. Ahí se me alertó el inconsciente para que no hable. Pero entonces, ¿por qué el inconsciente nos quiere hablar? ¿Por qué creen ustedes que el inconsciente nos habla? A través de sueños. ¿Por qué el inconsciente quiere resolver eso? La verdad exactamente no sé, pero o sea, se me viene como si hubiera una obligación humana de como si estuviéramos jugando un juego, ¿no? En la Play, ponele, y tendríamos que avanzar niveles. Y hay una obligación humana de avanzar niveles, como de terminar el fin del juego, ¿no? Entonces Como, el inconsciente nos ayuda. claro, quizás el inconsciente simplemente, bueno, no sé si el inconsciente Tendríamos que, para la clase que viene, estudiamos el inconsciente. Claro, La bueno, parte de psicología. nos fuimos ¿no? un poco así como sí, por el sí, inconsciente. nos fuimos, Nuestra sí, onda sí. era el tarot, vamos a ver de Sí, retomar ahí. volvamos Ahora, tarot. Ahora, hay un montón, como decía hoy Daf, el tema de traumas o cuestiones que uno no puede asimilar, que incluso pueden ser cosas buenas de uno mismo. Por ahí tenés tal virtud y como no la podés ver, por X Claro. cuestión. Lo que pasa con el símbolo, retomando el inconsciente, el símbolo, que el símbolo habita también en el inconsciente, el símbolo es una manera de conectarnos con nuestro inconsciente. Por eso también habla de Leonardo da Vinci y también Jung sobre observar, por ejemplo, manchas en las paredes o manchas en el suelo o las nubes o las formas en las maderas, ¿no? Como que todo tiene alguna forma. Y cuenta una historia de una persona que estaba viajando, un amigo de él estaba viajando en Rusia, él no entendía ruso, no sabía las palabras, las letras son distintas, ¿no? El alfabeto es distinto.
No entendía nada, no podía ni sacar, pero no importa, él miraba los carteles, miraba las letras, como quien observa un dibujo, ¿no? Un símbolo. Y se dio cuenta, como que en un momento empezó a irse más allá del símbolo de la letra, ¿no? Se le empezaron a despertar unas cosas y terminó como recordando un trauma infantil. Y vos decís, ¿qué tiene que ver, no? Si el tipo no es que leyó la letra, no tiene nada que ver. Se llama asociación libre. Significa el cerebro a partir de una imagen, de una forma, por ahí que nosotros no comprendemos a nivel consciente. No puedo decir esto es un vaso, ahora sí, pero digo, con esas formas no lo puedes etiquetar como un dibujo abstracto, como una mancha. Sin embargo, sí hay otra parte ahí que está como uniendo lazos, ¿no? Como empieza a tirar del hilo, empieza a tirar del hilo, empieza a tirar del hilo, y de alguna manera que parece mágica, que no es mágica, das como con algo que estaba dormido ahí y lo puedes despertar. Lo mismo con el tarot. Si nosotros nos ponemos a meditar con las cartas, ¿qué significa meditar? Observarlas, ¿no? Como poner una carta, elegir una y mirarla. Simplemente mirarla, es como escanearla en sentido QR. Va más allá de nuestra, decir, ay, el sol tiene un sol, porque el sol... Esa es toda la explicación, que está buenísimo. Pero después está la otra parte que activa algo en nuestro inconsciente que lo empieza a mover. Entonces en ese movimiento es donde nosotros, digamos, no gracias a la carta, sino gracias al símbolo que se mete en nuestro inconsciente y mueve algo que podemos decir, esta carta me está diciendo que por ahí no tengo mucha disciplina. Y por ahí otra persona agarra y lee la misma carta y entiende que, no sé, que le va súper bien o puede hacer una lectura distinta. Pero en realidad la carta de tarot como símbolo es un disparador. Es algo que nos permite como activar algo en nuestra mente. Es decir, que la carta es simplemente un pedazo de papel, un dibujo. No tiene de magia de por sí, ¿no? Pero sí el símbolo que contiene, como una llave, ahí va. El símbolo como una llave que accede al inconsciente y ahí mueve algo. Y en ese movimiento podemos despertar algo que estaba dormido. ¿Y por qué para cada uno tiene un significado distinto? ¿Cómo puede ser? ¿Entendés? Porque cada uno viene cargado con una vivencia distinta también, ¿no? Claro. Desde que nacés y desde mucho antes también. Entonces podemos decir que no hay una definición para ninguna de las cartas. Exacto. O sea, quien nos dice que el mundo, no sé qué significa, pero ponerle el hay un mundo arquetipo, justamente. Hay algo que rige desde la raíz, desde el inicio, desde el núcleo. Hay algo que nosotros todos los seres humanos tenemos en común, pero nuestras vivencias son diferentes si nacemos acá en España, si nacemos en Argentina, si nacemos en China, igual es diferente. Aunque hay un arquetipo común, madre, padre, no sé, la muerte, el renacimiento, claro, el tema es cómo el sol, la noche. Pero depende del proceso que vos estés teniendo. Exacto. Por ahí yo te muestro un cuadro, ¿no? Que para mí es el amor, suponete. Y vos tuviste otra experiencia de vida de amor. Para vos el amor es distinto, qué sé yo, no sé, hay un montón de maneras de entender el amor. Tu experiencia fue otra. Entonces por ahí, viendo otro cuadro, es que a vos, esto para mí es amor, esto me genera amor a mí, es como muy, muy personal, ¿no? Pero lo que podemos decir es que vos, como yo, como ella, sentimos amor alguna vez. Ahora, no tiene esta forma, no tiene esa forma, puede tener infinitas formas, pero el amor existe como una manera común, que yo en la historia toda la gente en algún punto siente amor, o miedo, o muere, o nace, o el sol también como símbolo, ¿no? Como que se comparte en un punto, pero tratar de entender el significado de las cartas de manera dogmática, no para mí es un error. Claro. Podés, hay muchos libros que dicen, el loco significa esto. Pero hay un arquetipo en el que el loco es el joven, por ejemplo, o el aventurero, pero siempre depende, claro, de tus vivencias. Por eso esa es la diferencia del símbolo y la palabra, digamos, en un punto, ¿no? O sea, el símbolo como dibujo es mudo. Es mudo porque en sí no te está diciendo que vos tirás una carta, ¿qué tengo que hacer para tener dinero? Y no te va a decir, anda al banco, invertí 200 euros en... ¿Entendés? No te va a salir un telegrama escrito. Te va a aparecer una imagen. Y esa imagen no es ninguna respuesta como concisa, ¿no? Claro. Es una respuesta de vuelta, simbólica. O sea, es una manera de decir... O sea, me interesa el tarot como una manera de decir, ok, inconsciente, ayúdame. Yo sé que vos tenés mucha información para mí
captaste muchas cosas durante toda mi vida, cosas que por ahí yo no pude ver, no pude tratar, no pude, pero necesito que ahora me des una mano porque tu sabiduría es mucho más grande, es como un océano al lado de este barquito en el que yo habito, que es mi conciencia, lo poco que yo puedo ver. Entonces la carta como espejo es mirarme, ¿no? Como la bola de cristal, me meto en la carta, pero me meto en mí mismo. Digo, a ver qué hay por ahí. Ah, no, claro, lo que siento es miedo a esto, o esto es lo que me está frenando. Pero no es que está adivinando el futuro, es que está destrabando algo en tu mecanismo que te permite ver lo que antes era invisible para vos. Para mí me parece que por ahí va la clave un poco De lo que es el tarot. de la cuestión, sí. Y a la vez es curioso porque siempre uno que acude al tarot acude como con una pregunta, con una duda, con una cuestión a resolver, por ejemplo. Quizás no, pero al final sí, porque al final aunque digas, bueno, vamos a probar o como juego, siempre va a haber ahí una respuesta hacia un trabajo que tenés que hacer, hacia un proyecto donde tenés que ir, ¿no? Como el de tu propia vida. Siempre hay algo para destrabar, para mejorar, para conocerse al final. Como centro de enseñanzas místicas, ¿no? ¿Qué es el misticismo que hablábamos la otra vez? Como era conocer a Dios, ¿no? Como La conexión directa. la conexión directa con Dios. Y se me venía esto de Delfos, que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Entonces, bueno, o sea, primero para tener la conexión directa con Dios tenés que conocerlo, tenés que saber cómo llegar a Él, tenés que saber dónde está. Y esta es una manera, ¿no? Como conocerte a vos para llegar ahí. Uh-huh. Claro, a la vez como que todo lo que existe en el universo está dentro de nosotros. Pero literalmente, viste que la frase hermética, lo como es adentro es afuera, como muy conocida, pero realmente empezar a estudiar un poco esto de la psicología de Jung, del inconsciente, es como todas las energías que hay afuera, ¿no? Como un león, un lobo, ¿no? Animales, o el aire, el viento, el sol, todas esas energías y manifestaciones también habitan dentro nuestro. Energías, digo, no el sol como materia, sino como energía sí. Que circula, todo eso está dentro nuestro, todo el universo. Y es muy flashero. Pero la mayoría de esas cosas están en el inconsciente. Porque el consciente, digamos que no tiene nada que hacer con eso. No está preparado para eso, está preparado para otras cosas, para otra lucidez. Pero bueno, el que destapa el inconsciente y empieza ahí a buscar, de repente, claro, adquiere una sabiduría mucho más grande. Porque ahí está lo que decía Dafa al principio, todo lo que no sé, que sé. Claro. Como hablamos también del cuerpo, ¿no? Yo no sé cómo hacer latir un corazón, cómo se hace, hago fuerza con el pecho para que la vena... Yo no sé cómo se hace ni cada cuánto, no estoy preocupado por el corazón. Él sabe hacerlo. O la respiración, no estoy preocupado por eso. Se hace automático, qué sé yo. Mi conciencia no lo sabe, pero mi inconsciente lo tiene que saber. Claro. Porque si no lo supiera, ¿quién lo haría entonces? ¿No? Siento que el inconsciente es como cuando Dios se contrajo, ¿no? ¿Viste? Sí, y se hizo oscuridad, sí. Bueno, como que en realidad el inconsciente es Dios. Claro. 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 Como esa oscuridad. También se me vino eso, lo del Sim Sum, ¿no? De la cábala hebrea. Qué loco, porque decís que tiene que ver, pero... Y mientras venía para acá pensaba esto de que por lo general decimos que hay que llenar un vacío, ¿viste? O los vacíos y todo eso. Y se puede reír por la cábala también, ¿no? Como llenar esa vasija de luz. Como que al final, ¿qué es llenar un vacío? Llenarlo de luz, llenarlo de algo. De una energía lumínica. O esto de... Se me vino recién, ¿no? Como esta gente que... Quizás a veces podés llenarlo y no de luz. Con tal de llenarlo, lo llenás. A eso voy también, sí. ¿No? Como el peligro de... Estás con... No, qué sé yo. Tenés amistades o cuestiones que sabés o que sentís que te chupan la energía, o vas a estudiar la misma carrera que sabés que no querés hacer, o lo que sea. Al final estás llenando tu tiempo, tu energía, de algo que ni siquiera te resuena, ¿no? Con tal de llenar, con tal de hacer algo. Sí. Claro, porque es como un instinto del vacío, de la vasija misma, claro, como querer llenarse. Que hay que llenarla. Como un instinto, digamos, pasivo, en el sentido esto de las energías, ¿no? Pasiva como que recibe. La vasija recibe, ¿no? Está hecha para contener algo, y si no contiene nada,
no está cumpliendo su objetivo, digamos, y un poco también con la luz. La luz es como esa energía activa, ¿no? Masculino, femenina, como activa que va y lo que quiere que es llenar, quiere dar, la luz quiere dar. Todo, quiere dar, quiere dar, quiere dar. Y la vasija quiere recibir. Entonces como ese equilibrio entre el dar y el recibir para que la vasija no se rompa ni para que tampoco quede vacía, ¿no? Que el tarot también nos enseña el tema del equilibrio, cuando como hay figuras femeninas, hay figuras masculinas, pero ¿qué nos enseña? Como intentar, que también es difícil, ¿no? Pero intentar llegar a ese centro, hacer tu figura femenina en potencia y tu figura masculina en potencia también. Claro. Sí, también se habla sobre el ánima y animus, como que es la parte femenina y masculina del inconsciente. Bueno, eso no lo preparamos para hoy, pero también es algo wow. Como que tiré del hilo de esa punta, ¿no? Y dije Sí. que acá hay muchísimo, acá también está todo. Es como que en cada cosa que mires está todo, Sí. ¿no? Eso es como Sí, recopado. Lo loco es que llegas a lo mismo. Sí, sea, siempre pero lo mismo, de porque al otra final, explicación. claro, Sí. todavía no dijimos revolución cognitiva, pero en cualquier momento, es que si vamos al caso, la revolución cognitiva yo creo que ha de haber sido poder entrar a esa parte del inconsciente y traer información. Y esto que hablábamos el otro día, lo del mono loco, de tomar hongos y eso, que claro, que supuestamente como es esto, la teoría del mono loco, que en nuestros antepasados monos, en teoría, Claro, consumieron hongos y ahí fue que, ¿no? Empezaron se les despertó, a hacer claro. otros circuitos neuronales. ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con las drogas? Conectás con una parte del cerebro que está dormida en la conciencia, Sí, al final. sí. Sí, lo mismo esto de Delfos que decía hoy, ¿no? De esos aires que salen Quizás. viciados de ciertos químicos que Exacto. entran en un éxtasis. Quizás la manera racional de explicarlo era que era, no sé, droga. Claro. Sí, Pero también hay una forma de conectar sin necesidad Además. de entrar en las drogas, ¿no? y hay que ver Chicos, no igual estamos también. diciendo que hay que drogarse. No, no. Claro, a ver No se cómo malinterprete. qué se porque- define como droga. Bueno, sí, sí, Además, Y ¿no? cómo uno puede llegar a que su sistema, su cerebro, ¿sí? Destile ciertos, ¿cómo se dice? Ciertas hormonas que te produzcan éxtasis, por ejemplo. Claro. O esto del aparato digestivo, que el 90%, entre el 85 y el 90% de la serotonina está aquí, ¿no? Entonces, claro, bueno, o sea, ¿cómo hacer que tu sistema en potencia, ¿no? Como que surja esa conciencia, más allá de tomarte un LSD, por ejemplo. Claro. Vos lo podés segregar por vos Autogenerar, mismo. claro. Bueno, como decía Sin Papi, empezar. también lo del yoga kundalini, ¿no? Como En la respiración del con la fuego. respiración, sí. Como quizás con tan solo respirar podés encontrar. Claro, porque al final Los es algo mismos que se activa efectos. en vos. Claro, es que exacto. Lo otro, lo mismo del tarot, ¿no? Volvemos como a la analogía del tarot. El tarot no es que hace nada de por sí. Vos lo consumís de alguna manera con los ojos, pero en realidad el cambio que se hace es acá, y es eso lo Claro. que te hace efecto. Está bien, estás ayudado por esa imagen, pero Por un símbolo. claro, pero podrías bien hacer tu carta mental, ¿no? Como pienso en una carta o en una imagen, en un símbolo, y el símbolo ya está obrando, por más de que no esté en... Mm. Sí, al final el eso físico. es como la búsqueda interior, ¿no? Bueno, busco interiormente sacar esto. También esto que se dice como ser tu propia madre, tu propio padre, lo que no significa que vas a dejar a tus papás biológicos de lado, sino que encontrás en vos una enseñanza para decir, bueno, ahora yo soy un adulto que se hace cargo y soy mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo, el que es al final, ¿no? Como conocerte, Sí, saber que eso está dentro tuyo. y confiar en uno mismo. ¿Qué podemos enganchar con algo de los números? Estaba pensando un poco en los números. En principio, digamos, tenemos 22 arcanos mayores, ¿no? Como que justamente son la misma cantidad de letras hebreas, o sea que hay algo, pero hay otro camino. Y a la vez hay una como subdivisión de esas cartas. Y como esas subdivisiones también forman como otros arquetipos, porque por ejemplo hay escenas donde se ve que es de día, hay escenas que se ve que es de noche, ¿no? Como si pusiéramos todas las cartas una al lado de la otra en cierto orden,
podríamos empezar a trazar un camino. Y el camino, bueno, arranca en el 1 o arranca en el 0. Depende cómo se quiera ver, ¿no? Arranca en el loco y termina en el loco también, porque puede tener una forma de círculo. O arranca en el mago. ¿Qué onda? ¿Qué podemos hablar de los números? Bueno, yo lo que estuve viendo de los números es que se utiliza más que nada como para terminar de dar una idea o un significado a la tirada de tarot, ¿no? O a no ser que hayas sacado una carta también, es válido. Y que bueno, que eso como que da también otra información, ¿no? Teniendo en cuenta de que igual lo que se hace, se utiliza del 1 al 9 los números. Ahí va, a ver. Entonces, ponele, si es 22, vas a tener que sumar el 2 y el 4, el 2 y los dos. O sea, formar 4. Entonces, en realidad, claro, como que el número, o el símbolo del número en realidad es el 4, ¿no? Y bueno, también lo que se puede hacer en tarot, como más bien terapéutico, o esto, o también como una herramienta para uno mismo, ¿no? Sumar la fecha de nacimiento, tu fecha de nacimiento, o sea, número por número, y puede ponerle que forme número de 2 cifras. Puedes ahí sacar una carta contando los arcanos menores también, ¿no? Okay. Como para que sea completo. Y luego sumar los dos números formando un número, un dígito, ahí entrando del 1 al 9, y ahí otro significado. Entonces, para uno mismo, por ahí eso se hace para sacar como una lección de vida, que es lo que uno por ahí más debe, o sea, qué es lo que debe aprender en esta vida, o no, qué es lo que debe trabajar, ¿no? Y la otra opción que había visto es que también se puede hacer anualmente. Es decir, tu fecha de nacimiento, o sea, el día, el mes y el año en que cumpliste, entonces vos podés ver este año cuál es la energía disponible para trabajar. Está bueno. Sí, está bueno. También se puede dar 2 o 3, depende de los números. Está bueno porque eso se ve como de una manera general. Y bueno, y después ir profundizando. Pero bueno, sí, cada número tiene un significado, y no sé qué más. No, y a la vez es un símbolo, ¿no? Como Claro, a mí sí. me encanta mucho el 0, me encanta muchísimo, porque cada vez sería como el loco, bueno, en el caso de las cartas del tarot, el 0, porque el 0 a la vez como, o sea, los números son símbolos también. Entonces el 0, si nosotros empezamos a ver un 0 como es, en realidad es como un huevo, ¿no? Y el huevo, ¿qué hace? El huevo da nacimiento a algo, generalmente hay algo que vive, ¿no? Dentro del huevo que en un momento nacerá, es decir, que del 0, del huevo nace el mundo, en cierto sentido. Mira cómo podemos conectar ahí con... Semilla. La semilla tiene forma de 0 también. Y el infinito, ¿no? Porque El en realidad infinito. como que nunca Exacto. termina. Exacto, y de hecho, como decías vos, va del 1 al 9. No comienza en el 0. El 0 no es en sí un número, sino que es un potenciador. Potenciador. Vos lo pones a la derecha, ¿no? Como pones el 1 y a la derecha le pones el 0 y ya tenés un 10. El 0 es como que cambia las dimensiones de eso, pero no es un número en sí. El 0 solo no sería como la nada. No es nada, claro. Pero a la vez es esa nada creativa, ¿no? Sí. Porque crea, claro. Es el huevo. Y a la vez decís, bueno, mira qué tontería, ¿no? De un número, como en realidad si lo empezamos a ver como su imagen, tiene imagen de un montón de cosas que nosotros conocemos que tienen forma de círculo básicamente, o de 0, como la semilla, como el huevo, como muchas otras cosas. O sea que más allá del número en sí está simbolizando otros conceptos que por ahí nuestra mente racional en un momento solamente necesitamos el 0 como número, ¿no? En matemática. Pero en realidad hay un símbolo que trasciende eso. Digo, el símbolo en sí trasciende todo eso y nuestra mente subconsciente lo está captando. Por más que nuestra conciencia diga, no, todo esto no me sirve del 0. Me sirve solamente esta parte. Igual está cargado y lo mismo así con los números, ¿no? Como ahí entraríamos en el Génesis. Numerológicamente, como del 0 nace el 1, que lo habíamos visto lo del Sim Sum, ¿no? Como Sí. de la nada primordial
o del todo primordial, del cero, nace la creación, que a la vez nace por una subdivisión. Y cómo cada carta también se puede leer más allá de la imagen en el número que tiene. O sea que si sabemos mucho numerología, por el mismo número podemos... Ya sacamos un montón de información. Exacto. No necesitamos la carta tampoco, ¿no? Sí. Como- Quien hace un buen trabajo así, ¿cómo es? De pintura, digamos, con el huevo es Dalí. Hace un recorrido intenso de huevos, también en la arquitectura, en su museo y eso, sí. Y hay un video muy bueno donde él está tirando huevos a un lienzo, y cuando, no sé si lo viste, No. y cuando explota el huevo son como colores, como azul, rojo, Ah, y él sale de un huevo también. O sea, es una simbología muy fuerte. De hecho en Italia, ¿no? Ahí en Nápoles, ¿no? Que dice que en realidad, según Virgilio, la ciudad fue fundada arriba de un huevo. Del huevo primordial se empezó a construir. Y tienen miedo que ese huevo, ¿no? Como nazca o una Claro. cosa así, me parece, porque... salga el dragón ahí. Claro, Pitonizado. ¿de qué era ese huevo? Imagínate, tan grande. Bueno, yo creo que llegamos ya bien a nuestro horario, ya cumplimos Bien. 1 hora y pico, de hecho el Vale. tuyo ya se cortó automáticamente, Ah, perfecto. así que el nuestro estará también por dar el aviso. Vale. Y bueno, espero que les haya servido, bueno, a nosotros, a todos así en general, y obviamente quedan un montón de cosas como... Sí, que se pueden ir profundizando, pero... como temas Está bien. puntuales. Claro, De sí, cada sí. carta se podría hacer libros y Sí, de cada obvio. número un montón, pero una mirada general por lo menos así de qué temas tocan, por lo menos para entender un poco el tarot, el consciente, Sí. el inconsciente, los arquetipos, ciertos números, como más o menos entender de qué va la cosa y también para qué sirve, para qué la podemos usar, ¿no? Mm. Sí, a mí me ayudó mucho sabiendo no tanto del tarot. Como que me iluminó ahí. Wow, Así que gracias. qué bien. Bueno, gracias. Gracias. Y les propongo ir a merendar ahora, Sí. Sí. ¿no? Sí. Bueno, Bueno, también extender la invitación, ¿no? De la gente que está en Barcelona, que estamos acá los miércoles, nos escriban si están interesados en venir a participar, a charlar. a merendar. ¿eh? Sí, no sé si siempre va a ser en vivo, no sé, eso No. charlable, ¿no? Sí. Si, creo no, que si lo vamos a siempre hacer está en siempre vivo o no. No, No, de fue vez en hoy cuando. como para mostrar un poco y vale. Así que Perfecto. bueno, escríbanos. Bueno. Adiós. Eh,